Fermín. Eliseo Fermín ha sido diputado al Consejo Legislativo, ha tenido mucha relevancia en la política zuliana y hoy está con nosotros. Eliseo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, bien. Activo, trabajando por la libertad de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Eliseo. Te leo acá una nota que acaba de publicar la Plataforma Unitaria. Dice: la Plataforma Unitaria alertó este martes que el régimen de Nicolás Maduro planea avanzar en una maniobra judicial para suspender las primarias opositoras convocadas para el 22 de octubre. Alertamos a Venezuela que Nicolás Maduro, usando un oscuro personaje como Luis Ratti, anunció hoy la interposición ante el Tribunal Supremo de Justicia de un recurso contra la elección primaria de las fuerzas democráticas, advirtió la coalición opositora. ¿Qué opina Eliseo Fermín sobre esto? Bueno, hace un rato, grabando un programa para Tony Romero y otros periodistas más, Ángel Monagas, perdón, les advertía de esto, que nosotros al concurrir con el CNE a las elecciones podíamos caer en la judicialización de los resultados. Este es un gobierno que no es democrático y ellos saben que al momento de que se haga una elección primaria, que el candidato tenga la legitimidad que le da el pueblo, le será muy difícil ganar las elecciones. Y por supuesto que ellos van a hacer todo lo que a su alcance esté para tratar de mantenerse o sostenerse en el poder, que es lo que ellos están buscando. Ellos no están buscando la redención del pueblo de Venezuela, de que nosotros vivamos mejor, de que tengamos electricidad o gasolina o educación o salud o seguridad. El único problema de ellos en el gobierno es mantenerse para seguir robando. Por ejemplo, yo me pregunto, a 2 meses después del escándalo de los reales que se perdieron, ¿dónde está Tarek El Aissami, por ejemplo? ¿Dónde está Tarek? ¿Por qué no le ponen la braga verde en naranja y lo sacan como preso de lo que ellos mismos han dicho, que se ha perdido una cantidad inmensa de recursos? Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que necesitamos una primaria para tener un único candidato que tenga legitimidad, y esa primaria tiene que ser hecha con todas las de la ley, dándoles garantías a los electores de su identidad de voto, de que el voto no se va a conocer, de que el voto no se va a cambiar, y que el candidato que vaya con el estandarte, con la bandera de Venezuela, en búsqueda de la libertad, sabe que se va a confrontar con unas personas que no son democráticas en lo absoluto y que van a querer torpedear a las elecciones. Yo te pregunto, ¿por qué no está abierto el proceso de inscripción en el registro electoral si el registro es permanente? Y no me venga a decir que para cubrir el estado Zulia tenemos una máquina en la guarnición del estado Zulia, que es el único lugar donde la gente se puede inscribir. Entonces, ¿cómo hace el muchacho de Santa Bárbara, o de Cajaseca, o de Menegrande, o de Bachaquero, o de Lagunillas, o de Cabimas, o de Los Puertos, o de La Guajira, o de Perijá para inscribirse? Eso no es democracia. Okay. Y ese es el CNE que tenemos. Yo lamento que muchos alaben al CNE. Con el CNE eso quería preguntarte. La mitad de los candidatos de la oposición que pudiéramos considerar moderadas dicen que hay que ir con el CNE, incluso con las captahuellas, porque garantizarán, si se maneja bien el código, pulcritud en las elecciones. La otra mitad de los candidatos dicen que no hay que usar las captahuellas, que eso es un problema, que el gobierno va a manejar eso. ¿Qué opinas tú de las dos posiciones? Primero, ya tenemos la primera pregunta que tú me hiciste. O sea, corremos el riesgo de que se judicialice el proceso. En segundo lugar, ¿cuál es el interés de tener al gobierno sentado en primera fila en las elecciones de oposición? Porque nadie puede negar que el CNE es un brazo del gobierno, responde exclusivamente al gobierno. Y para demostrarte eso, te voy a colocar 3 ejemplos. La elección para gobernador en el estado Bolívar, porque aquí se dice, no, pero con ese CNE quedó electo Rosales. Sí, pero ese CNE le quitó las elecciones a Andrés Velázquez, acta en mano, fue proclamado. Se utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para que ese que ganó como gobernador no fuera gobernador. En segundo lugar, tenemos el ejemplo de Barinas, donde un militar se alzó con las actas y entonces hubo que repetir de nuevo la elección con otros candidatos, violentando totalmente la ley. Y aquí tengo un tercer ejemplo, que sirva este canal
y este programa para hacer esta denuncia. En el estado Zulia tenemos un alcalde que no es alcalde, en el municipio Jesús María Semprún. A la alcaldesa la pusieron presa, pero en lugar de colocar a un concejal y realizarse de nuevo las elecciones, pusieron al que llegó de segundo. Muchos dicen, porque eso es una cuestión de fuerza, que esa alcaldía tiene que pertenecer a una de las fuerzas de los irregulares de Colombia. Pero ese señor no es alcalde. Y yo aprovecho este canal de comunicación para pedirle al fiscal general de la República que ponga orden, porque esos recursos que le están entregando a una persona que no es alcalde, eso es un delito. Y hay que pedirle al CNE porque durante un año detenida esa persona que supuestamente debe tener en estos momentos ya, me refiero a la alcaldesa de Jesús María Semprún, debe estar como inhabilitada por el proceso judicial en el que está. ¿Por qué le están entregando el cheque de los recursos de la alcaldía a una persona que no es alcalde? Mira, Eliseo. Y allí está cometiendo un grave error la directiva, los rectores del CNE. Yo de nuevo le reitero el llamado a Enrique Márquez, que es zuliano, que vi por allí, que dijo que él estaba pidiendo que se tratara el caso de los 3 alcaldes que están en la misma situación. Eso es inaceptable, que una persona esté de alcalde sin condiciones para hacerlo. Ahora, Eliseo, entonces el CNE no es ni pulcro, muchísima gente que te está escuchando, ni democrático. Muchísima gente que te está escuchando. Conoce la enfermedad, pero necesita saber el protocolo médico para curar la enfermedad. Vamos a asociar esto a la política. ¿Qué propuestas, contando con una cosa que te voy a pedir? Estamos en un canal de señal abierta, nos controla la ley de resorte, no es cuando hablas con Monaga por allá que él está en Estados Unidos, no lo tocan nada, pero aquí sí podemos tener problemas. Entonces, te pido esa cortesía con nosotros, pero que me digas qué propone Eliseo Fermín. Mira, yo propongo la democracia. Lo que me enseñaron en Acción Democrática es que los males de la democracia se curan con más democracia. El candidato tiene que ser electo por el pueblo, no es que se pongan 4 de acuerdo en una mesa, 4, 6, 7, 3, 2, 1, lo que sea. O sea, se primarias. Pongan de acuerdo en una mesa y nos digan cuál es el candidato. No, el candidato tiene que ser electo por el pueblo y todos tenemos que respetar la voluntad popular. Ese único candidato, luego de revestido de esa supremacía que le dio el soberano para cambiar el gobierno, entonces nosotros iremos a esa apuesta que significa competir con un CNE tramposo, ir todos unidos a hacer que las elecciones, los votos se cuenten exactamente como se deben contar. Esa es la proposición. Y que posteriormente se restablezca la democracia, que no se llega al gobierno para estar eternamente, ni para decirle al contrario no volverán, sino que se llega al gobierno para que el pueblo tenga la posibilidad más adelante de decir, este se queda o este se va. No se llega al poder para hacer una comitiva particular las Fuerzas Armadas o las cuestiones del gobierno. Se llega al gobierno para favorecer al pueblo. Aquí pongo un ejemplo. A la gente le dijeron hace unos meses que tenía que pagar $40 para tener la electricidad. Bueno, la gente los pagó. ¿Y cómo le están pagando? Con apagones. El señor Manuel Rosales nos dijo que no dijéramos nada, que se iba a resolver el problema de la gasolina. Anda a ver cómo está en las calles el problema de la gasolina. Nos quitaron las competencias en salud, nos quitaron las competencias en educación, el situado constitucional, y a nosotros no nos sirve que nos digan, miren, ustedes se quedan tranquilitos porque si ustedes se alborotan a mí me quitan del puesto. No, a nosotros nos sirve que haya medicinas y médicos en los hospitales, nos sirve que haya maestros bien pagados en las escuelas, que haya transporte público, que haya empleo, que exista trabajo. No que una persona resuelva su problema, sino que todos los venezolanos resolvamos nuestro problema. Y eso tiene que ver, Juan Carlos, con la libertad. En Venezuela no es que está amenazada, está conculcada la libertad. Los venezolanos han salido a caminar y pasar la selva más tupida y más peligrosa del mundo, que es la selva del Darién, o atravesar el desierto más seco del planeta, que es el desierto de Atacama. Y los venezolanos están huyendo, ¿por qué? Porque hay democracia, porque hay bonanza económica. Están huyendo porque hay un régimen
lamentablemente tengo que decirlo, que se ha robado la esperanza del pueblo de Venezuela. Permíteme hacerte la la siguiente pregunta, apreciado Eliseo. Eliseo, escúchame, Piedad. ¿Me escuchas, hermano querido? Lo pierdo. Eliseo, ¿estás allí? Ay, los invitados deben ponerse por... Eliseo, ¿me escuchas? Ajá, ahora el que no te escucha soy yo. Que me den retorno con Eliseo, por favor, que el que no escucha soy yo. Eliseo, Rosales ha dicho en muchas ocasiones, me estoy comunicando con lo de la gasolina, con PDVSA, con el alto gobierno, con el de la electricidad. Ha sido un tanto moderado en su relación con el gobierno y se ha reunido con Maduro acá públicamente, no lo ha escondido. Hoy Capriles dice, le pide a los norteamericanos que cambien la política hacia Venezuela porque esa política no ha sido eficiente. Desde España, Leopoldo dice, aprieten las clavijas, que aprieten más duro, haciéndole coro a los republicanos de los Estados Unidos. María Corina dice, estoy dispuesta a negociar con Maduro, pero no su quedada, sino su salida. Yo quiero escuchar tus opiniones sobre cada una de estas opiniones que han vertido distintos y respetables dirigentes políticos venezolanos. Bueno, lo primero que a mí me enseñaron, al enemigo ni agua. ¿Cómo le vamos a buscar nosotros recursos a Maduro para que se los robe? Si se acaban de robar 36.000 millones, pues ¿cómo es que nosotros le vamos a buscar 3.000 millones para que se vuelvan a perder? En segundo lugar, nosotros tenemos que buscar es lo que quiera el pueblo de Venezuela, no lo que quiera un dirigente en particular. Yo me pregunto, ¿de qué sirvió el acuerdo en México? De montar el gobierno interino, sacar a Guaidó, y el gobierno ¿en qué ha cedido? En absolutamente nada. ¿Cuáles son los presos políticos que han sacado? ¿Cuáles son los partidos que dejaron de judicializar? ¿Cuáles son las empresas que devolvieron? ¿Cuáles son los capitales que estamos dejando entrar? No, en lo absoluto. Esa negociación boba de que tú cedes y el gobierno no da nada, a mí no me parece. Y lo lógico es que nosotros vayamos, y fíjate, a la confrontación cívica que significa la democracia, toda la oposición unida, con un único candidato, ese candidato designado por el pueblo, a derrotar a un gobierno que evidentemente es el peor gobierno del planeta. No creo que haya Eliseo, en la historia de ningún país... Eliseo, disculpa, porque me están llamando para publicidad. Ya, cierra la idea y te voy a dejar esta pregunta para el retorno. Manuel Rosales hoy aparece en una encuesta con el 60 y pico % de apoyo, o sea, la primaria en el Zulia la gana Rosales, pero cabalgando según esta encuesta. Como tú fuiste un hombre tan cercano al gobernador desde los tiempos de Acción Democrática, al retorno nos vas a hablar de esto, pero cierra la idea y disculpa. Bueno, no, simplemente yo estaba redondeando en ese sentido. Lo importante es que nosotros dejemos la decisión en manos del pueblo y que se inscriban todos los candidatos, todos los que se quieran inscribir, pero primero que se inscriban, no que nos estén amenazando que se inscriban, que digan que son candidatos y que salgan a recorrer el país a dar sus propuestas. Yo, en lo particular, ninguna negociación con el gobierno que significa ceder más libertades o que signifique la cohabitación, porque en mi criterio el crecimiento exorbitante que ha tenido María Corina está en función de que hay algunos factores políticos que le dicen esta ecuación. Mira, nosotros podemos ir a las elecciones, posiblemente el gobierno gane y se quede en el gobierno, pero si nosotros ganamos también dejamos aparte del gobierno en el gobierno. Eso la gente no lo quiere. Bueno, Eliseo, quédate un momento con nosotros para que al retorno sigamos conversando, toquemos el tema Manuel Rosales, porque Manuel Rosales es una figura muy relevante en nuestro estado Zulia para la política. Evelyn, ¿cómo cierra el segmento?